seguir con este curso de Metafísica y Neurociencia aquí en Sevilla. Siempre es un placer seguir con este curso, vernos y compartir. Así que, bueno, las recomendaciones que siempre ponemos, recuerden el teléfono móvil, por lo menos asegurarse que está en silencio, porque para que no suene ahí en cualquier momento. Aquí la parte tecnológica lo está revisando ahora mismo. ¿Todo yo? ¿Estoy bien? Perfecto. Genial. Y entonces, bueno, vamos a seguir con el curso de Metafísica y Neurociencia. Bueno, la primera pregunta que muchas veces comentamos en este curso es ¿por qué estudiamos Metafísica y Neurociencia? O sea, ¿por qué en estos cursos que uno puede pensar, por qué le metemos tanta ciencia a todo esto? Y como ya hemos hablado otras veces, al final la energía de nuestro ser se manifiesta a través de nuestro cerebro, porque de acuerdo a lo que muchas veces nosotros pensamos y de acuerdo a eso sentimos y actuamos, convertimos esa energía que tenemos en una, por ejemplo, en una acción constructiva y positiva o en una acción negativa contra otra persona. Entonces, importa mucho la manera de pensar, cómo funciona nuestro cerebro, y es por eso que estudiamos, metafísica de neurociencia. Bueno, yo esto no lo he dicho porque ya lo sabemos, pero si hay dudas, levantan la mano y preguntan, ¿vale? Como siempre, sin ningún problema. Y por recordar, recuerden que el pensamiento en nosotros, ¿qué es lo que genera? El pensamiento, cuando uno piensa en algo, si uno le presta atención al cuerpo, esto te genera sensaciones en el cuerpo y también te genera una emoción, ¿no? Como cuando uno piensa en algo que le gusta, te genera placer, o en algo que no te gusta y te genera rechazo, odio, o uno se pone tenso. El pensamiento en general nos genera emociones, las emociones nos, afectan en nuestro cuerpo y en nuestra vitalidad, porque de acuerdo a la emoción que sentimos, en nuestro cerebro liberamos diferentes secreciones hormonales, enzimáticas, neurotransmisores, y eso afecta directamente a nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, si estamos estresados, liberamos mucho cortisol y eso afecta a nuestro cuerpo físico, o si estamos alegres, generamos mucha dopamina y eso también nos afecta de una manera, uno de una manera más bien positiva y otro más bien de una manera más negativa. Si quieres, sí, junta un poquito la parte. Eso nos afecta, por ejemplo, una de las cosas que nos afecta es el sistema de defensa, pero nos afecta a todo el cuerpo. Entonces, en definitiva, el pensamiento afecta a nuestro cuerpo físico y los últimos estudios de neurociencia también han descubierto que nuestro cuerpo físico también le da información a nuestro cerebro acerca de cómo estamos, principalmente a través del corazón, del intestino y de la respiración. Eso ya lo vamos a ir viendo con más detalle en las próximas actividades, pero que sepan que si bien el cerebro le manda información al cuerpo de cómo funcionar, y el cuerpo no es que está ahí inerte sin hacer nada, el cuerpo también le da información al cerebro. Entonces, por eso, cuando uno, por ejemplo, está muy nervioso y tiene la respiración muy agitada, si uno se relaja un poco, intenta respirar, esa respiración que tú estás forzando en tu cuerpo físico le está diciendo a tu cerebro, no, estate más calmado, está la cosa más tranquila. Entonces, uno puede, actuar tanto en el cerebro como en el cuerpo físico, ¿no? Y bueno, y la actividad pasada hablamos de las partes del cerebro, cada uno de los lóbulos, no me voy a meter ahora en eso, pero recuerdan, por ejemplo, el lóbulo frontal, ¿qué acción tenía en el cerebro? Tomar las decisiones, No. Pensar. No. Ahí, más por ese lado. Es la parte lógica matemática. Es la parte más racional, digamos. Bueno, pasa. En la parte del pensamiento, ¿no? Es la parte del pensamiento más racional. Sí. Es la parte de que utilizamos, por ejemplo, las matemáticas, lo más lógico. Todo eso tiene lugar aquí, ¿vale? En las otras partes,
en general, digamos, hablando. Recuerden que no es que si uno piensa solo funciona esto, funciona en muchas partes del cerebro, pero por generalizarlo y por simplificarlo, donde más actividad hay es en el lóbulo frontal. Cuando nos emocionamos o cuando sentimos, hay más actividad en el sistema límbico, ¿vale? Que aquí no está dibujado porque está más bien por dentro, ¿vale? Y en todas estas partes, por ejemplo, es cuando recibimos información de los sentidos, cuando vemos, cuando olemos, cuando escuchamos. Todo eso genera mucha actividad en nuestro cerebro cuando recordamos en diferentes partes del cerebro y eso... El límbico es más el emocional, ¿no? El límbico es el emocional, efectivamente. Entonces cuando... Inclusive con los olores, que nos hacen recordar, ¿no? Efectivamente, los olores tienen algo, no sé si se acuerdan de la actividad anterior, que digamos que los sentidos, por ejemplo la vista, el gusto, toda esa información pasa por una parte del cerebro, aquí no está, pero si no me acuerdo mal es el hipocampo. Entonces, de ahí luego se va a otras zonas del cerebro. El olor no lo hace. Y el olor es como que pasa directamente a activar el cerebro. Por eso cuando uno huele algo muchas veces te recuerda inmediatamente cosas mucho más rápido que si la ves o si la escuchas como una música. Pero bueno, sí, todo lo que uno recibe del exterior pasa por partes del cerebro hasta que activa una emoción, un pensamiento, todo eso. Pero el límbico es la parte más emotiva, que se puede activar porque vemos algo fuera, ¿no es cierto? Porque algo fuera nos genera compasión o nos genera miedo o nos genera lo que sea, o porque pensamos al respecto de eso. Y nos acordamos, por ejemplo, no sé, del compañero de trabajo con el que no nos llevamos bien y pensando en eso, el límbico empieza ahí a soltar preocupación, miedo, angustia, ¿no? Entonces puede ser algo que estamos viendo o puede ser algo provocado por nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos hablado antes, nos habíamos quedado en el tema de la atención. ¿Qué sucede? Habíamos hablado que la atención en nuestro cerebro, o sea, a lo que le prestamos atención, es como la lámpara del minero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como... nuestro mundo es como un lugar oscuro, por decirlo así, y con la lámpara del minero nosotros iluminamos lo que queremos ver. ¿Qué sucede? Para nosotros no existe directamente la realidad que no sea lo que estamos viendo o a lo cual estamos prestando atención. Enfocando, ¿no? ¿Bien? Enfocando nuestra atención. Y eso es muy importante porque frente a una situación, algo que sucede, cada uno de nosotros puede ver una parte diferente. Alguien puede decir, uy, no, está sufriendo mucho esta persona, otro puede decir, uy, no, está sufriendo mucho esta o la situación. Cada uno ve de acuerdo a lo que uno le presta atención. En general, cada uno ve de acuerdo a lo que tiene en la cabeza, a sus arquetipos mentales. Pero si uno hace el esfuerzo de observar esos arquetipos mentales, en el fondo vemos de acuerdo a lo que le prestamos atención. Frente, por ejemplo, a un conflicto, uno le puede prestar atención a aumentar ese conflicto y a pelearse, por ejemplo, o le puede prestar atención a la solución y enfocar su atención en cómo solucionamos esto. Es que la realidad en sí es el estado de conciencia que tú tienes, porque... Digamos, a ver... Claro, porque es que si tú... No, espera, ante una un situación... momento, Sí. es que la realidad... Un momento con eso, porque es importante. La realidad es la realidad. Ahora, pero cada uno tiene naves distintas. Sí, pero lo que percibimos de la realidad es diferente. La verdad para nosotros mismos es diferente, pero no quiere decir que los hechos factuales no hayan sucedido de una determinada forma. Ahora, ¿qué sucede? Cada uno de nosotros percibimos algo diferente y eso es completamente normal, aceptable y respetable. Que hay quien lo ve mal y hay quien lo ve bien. Entonces la realidad depende de tu estado de conciencia en tanto y cuanto tú te puedes enfocar en decir esto está mal porque no le veo solución y demás, pero si tú tienes un estado de conciencia en el cual tú eres capaz de ver que ese problema no está el problema, sino que es
a lo mejor incluso una solución Sí, a algo. Entonces, cada uno lo dependiendo ve. de tu estado de Claro. que tengas, así vas a ver esa realidad. Sí, lo que uno luego con el tiempo intenta es tratar de juzgar menos y tratar de ver más la realidad, en vez de ver lo que uno tiene en la mente. Porque eso es lo que sucede habitualmente. Uno ve de acuerdo a lo que tiene en la mente. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Ver más allá de nuestros arquetipos mentales y ver un poquito más de esa realidad, que es como que lo que tú dices, uno enfrente a un conflicto, quizá piensa uno, esto es terrible y realmente eso es una solución para otra cosa, pero si uno ve siempre con sus propios ojos, con lo que te han enseñado, con lo que tu sociedad en la que has crecido te ha inculcado, uno no ve más allá de eso. Pero bueno, ya vamos a ir avanzando, no me voy a meter de pronto en todo eso, pero es un poco lo que estamos tratando. Entonces, cuando uno presta atención a algo, por ejemplo, cuando uno está estudiando o cuando uno está realmente pendiente de algo, en nuestro cerebro suceden cosas. Una de esas cosas es que el cerebro emite muchas ondas alfa, que se llaman, que son, por decirlo así, un tipo de vibración. Recuerden que en nuestro cerebro las neuronas se conectan por impulsos eléctricos y todo eso tiene, digamos, una onda, ¿no? Que es una buena onda o una mala onda. No. Tiene una onda que se clasifican de acuerdo a su frecuencia, etc. Y cuando estamos en ese estado, nuestro cerebro más bien tiene una preponderancia, digamos, de ondas alfa. Y se activan zonas específicas del cerebro, que ahora es lo que vamos a ver. Entonces, porque claro, en metafísica nosotros siempre hemos hablado, ¿no? Donde está la atención, estás tú, ¿no? O donde pones tu atención, en eso te conviertes. Bueno, ahora vamos a entender un poquito más qué sucede atrás de ese proceso, ¿no? Lo que voy a explicar está explicado en un artículo científico de neurociencia que un grupo de científicos le hicieron mediciones con, bueno, creo que tengo una foto aquí. Ven esto, le ponen un montón La resonancia de, magnética. No me acuerdo cómo se llama. Resonancia magnética. Sí, la resonancia magnética es esta, cuando lo meten en un tubo a una persona. Es un electro, ¿no? Y eso Esto es un electroencefalograma. Eso, una cosa así. Entonces, los científicos que, principalmente este trabajo está hecho por Mathieu Ricard, que este hombre es asesor del Dalai Lama, ¿vale? Y es biólogo, o sea que no es cualquier persona, sabe un montón tanto de budismo como de ciencia. Y este hombre que es doctor en psicología y psiquiatría, y ellos vieron y están estudiando y han estudiado qué pasa en el cerebro cuando una persona, por ejemplo, medita, presta atención o tiene determinadas sensaciones o emociones, ¿no? Y eso es de lo que yo voy a hablar. Entonces, el cerebro, cuando nosotros estamos en un estado en el que no estamos prestando atención a nada en especial, ellos midieron que muchas veces, en general, tienen muchas partes iluminadas, porque ellos en la resonancia magnética ven cómo se activan, cómo se iluminan determinadas zonas del cerebro. Entonces ellos han visto que todas estas, no importan los nombres mucho, pero bueno, la corteza cingulada, la corteza prefrontal es esta, la corteza temporal, pero son diferentes zonas del cerebro y cuando la mente está errante, o lo que se llama el vagabundeo mental, es cuando se activan estas zonas, cuando uno está, digamos, distraído. Ellos lo midieron en especial frente a una meditación, o sea, una persona que se sienta a meditar, se trata de concentrar. Lo que sucede en una meditación es que hay muchas veces que nos desconcentramos y nos olvidamos, como que estamos meditando, nos dejamos arrastrar por los pensamientos. Cuando eso sucede es se activan estas partes del cerebro. ¿Y qué sucede en ese momento? Que nosotros empezamos a pensar en lo que pasó antes, en lo que vamos a hacer después cuando terminemos de meditar, en qué tengo que cocinar. Ahí ya nos hemos distraído, ¿no? Esto, digamos,
Ellos lo hicieron con una persona que medita y es experimentada, pero hay estudios también con personas que no son especialistas en la meditación. Y esto también pasaría cuando la diferencia entre cuando uno está concentrado haciendo algo o cuando estás un poco más disperso y estás pensando y te viene un WhatsApp y lees el WhatsApp y después alguien te habla y como que no estás concentrado en nada en especial. ¿Vale? Entonces, en ese caso, si estuviéramos, por ejemplo, meditando, eso estamos recordando, pensando en diferentes situaciones, sintiendo, pensando en el futuro, y claro, se activan muchas zonas del cerebro. ¿Qué sucede cuando en la meditación, aquí hay dos partes iluminadas, que es la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior, ¿no? ¿Qué sucede en la meditación cuando de repente estamos meditando y nos damos cuenta, ay, pero si yo estoy aquí sentado meditando y resulta que estoy pensando en qué voy a cocinar, ¿no? Ahí de repente tenemos como un primer momento de conciencia y en el experimento que hacían, ¿no es cierto? La persona cuando se daba cuenta de eso apretaba un botón, que eso es simplemente para que ellos sepan en qué momento sucede, y se activa la ínsula, que era lo que les decía recién, y la corteza cingulada. Estas dos partes del cerebro ayudan a que uno se dé cuenta de en qué estado está nuestro cerebro. ¿Bien? Entonces esto, por ejemplo, es cuando tú estás en tu casa pensando en tus problemas, por ejemplo, ¿no? En tu jefe, en tu compañero de trabajo, y estás ahí todo cabreado, y decís, uff, yo ya estoy preocupándome. Voy a cambiar y voy a enfocar mi atención en otra cosa. A ese ejercicio te ayuda la ínsula y ese momento es este momento. ¿Vale? ¿Qué sucede? En la meditación uno lo practica. Es como un músculo del cuerpo. Tú vas al gimnasio y haces ejercicio, claro, y después dices, uy, yo puedo levantar ahora 10 kilos y antes podía levantar 5. Esto es lo mismo. Si tú lo practicas, luego te es más fácil darte cuenta de, uy, yo ya estoy con mi mente preocupándome, con mis miedos, con mis rollos, voy a cambiar y voy a pensar en otra cosa. Porque ya sabemos que la mente está ahí para pensar. El que quiera pensar en blanco, lo siento, pero lo tiene muy difícil. Lo que sí podemos hacer es elegir medianamente en qué pensar. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Pregunta? ¿Bien? Sí, está bien. Entonces la ínsula, se habla mucho de esta en la meditación y en la neurociencia como una parte del cerebro que nos ayuda mucho eso, a darnos cuenta de ese momento. La ínsula es una parte de la corteza, es decir, que estaría en la parte más bien racional, pero está muy conectada con el sistema límbico, ¿vale? Es como una conexión entre ambas regiones, ¿vale? Entonces, bueno, luego uno se da cuenta y entonces uno dice, bueno, voy a reorientar mi conciencia o mi atención, y las zonas que ayudan a desviar la atención desde una distracción, que estamos pensando en cualquier cosa, a la respiración, por ejemplo, si estamos concentrados en la respiración, es la corteza prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior. Da igual los nombres, lo importante es saber que hay una parte del cerebro que nos ayuda a hacer ese trabajo. Porque no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que están pensando en algo que no se les preocupa. Y dicen, voy a dejar de pensar en eso y voy a tratar de ponerme atención en otra cosa. Y es como que no pueden y el cerebro vuelve al problema, al conflicto, ¿no? Bueno, eso es porque estas partes, digamos, porque las tenemos que entrenar más y porque muchas veces nos quedamos apegados a la emoción, esa emoción que estábamos sintiendo, que puede ser de placer o puede ser de enojo, de odio, de ira, cualquiera de esas emociones. Eso se llama muchas veces el rapto, no es el rapto la palabra, pero bueno, es como cuando nos secuestra el sistema límbico. El sistema límbico de las emociones está ahí trabajando a tope y nosotros estamos, bueno, ya no quiero estar más preocupado, pero nos quedamos en eso y no sabemos cómo salir. Bueno, esto sirve para que aprendamos cómo salir de esos procesos. Y luego cuando somos capaces de mantener la atención en una sola cosa, por ejemplo, cuando somos capaces de
estamos meditando y estamos prestando atención en la respiración y somos capaces de prestar atención solo a eso, se llama la etapa, ¿no? Un enfoque sostenido, y la zona que más activa está es la corteza prefrontal dorso lateral, ¿vale? Una zona del cerebro cuando somos capaces de mantener esa atención por un tiempo más prolongado. ¿Qué sucede luego de estar en este estado durante un tiempo? Por ejemplo, estamos meditando, ¿no? Nos concentramos, está todo bien. ¿Qué sucede luego de un tiempo de estar en este estado? ¿Qué les ha pasado a ustedes? Estás relajado. Que te quedas como... Yo mi experiencia es que te quedas súper relajado. Pero, con la paz. ¿pueden mantener este estado horas? ¿Qué pasa luego de estar un rato en esto? Que fuera la actividad normal. Que vuelve a distraer. Claro. ¿Vale? O sea, en el mejor de los casos pasa lo que tú dices, me quedo relajada, tal. Lo que habitualmente pasa muchas veces es que volvemos a distraernos. Pero es normal. La mente después de un rato empieza otra vez, bueno, ¿y qué voy a cocinar? Y no sé qué. Quizás te distraes un rato y luego el trabajo en la meditación no es no distraerse. El trabajo es darse cuenta de que te has distraído y volver a tratar de llegar a este estado el rato que aguantes. Pero el enfoque sostenido, por ejemplo, es que hablamos de meditación, cuando decimos meditar, todo el mundo piensa la meditación de sentarte, de abstraerte de todo y demás. Pero, por ejemplo, está demostrado que tú puedes estar guisando, limpiando y estás meditando. Sí, Entonces, digamos, estás en atención plena sí, a lo que estás haciendo. Claro, pero tú estás guisando. ¿Cuánto tiempo estás pensando en cortar la verdura? ¿Y cuánto tiempo te empiezas a acordar de otras cosas? Claro. Pero estás con atención plena. Sí, pero ¿cuánto te dura la atención plena? A eso voy. El tiempo de cortar la cebolla. Exactamente. Cuando has pasado la patata, ya te empiezas a acordar del McDonald's y de los chicos que van a venir a comer. Y de diciendo tenía que haber pedido una pizza en vez de Exacto. ponerme a Por guisar. supuesto que sí. Por supuesto. Y es la idea. En realidad que uno medita a diario en un lugar tranquilo y hace todo este ejercicio para que después en la vida cotidiana te sea más fácil mantener la atención plena en cualquier cosa que hagas, que es lo que tú dices, en cocinar, en limpiar o en estudiar, porque trabajar esto, tu atención, te ayuda a que luego cuando te pongas a estudiar puedas más tiempo mantener esa concentración. Y muchos de los problemas que hay actuales con los jóvenes es que no logran mantener esa atención. ¿Por qué? Porque están tan inundados de estímulos entre las redes sociales, el móvil, el teléfono, la información, no sé qué, que después su atención es totalmente dispersa. Y eso, claro, genera un problema porque luego no te puedes concentrar en una cosa. Y cuando practicas la meditación y demás, y empiezas a estar más tiempo con el esto sostenido, pues después en tus cosas habituales puedes estar llegar más concentrado. Claro. Por eso digo, es un ejercicio para que en el día a día uno consiga estar más concentrado, efectivamente. Entonces, ¿qué diferencia principal encontramos entre este estado, que es cuando estamos dispersos, pensando en muchas cosas y no prestando atención a nada, y esta, que es cuando estamos manteniendo la atención enfocada? ¿Qué les parece qué diferencia puede haber así a simple vista? la ínsula de la amígdala, ¿no? No sé, yo iba a decir otra cosa. Estamos más Cuando cómodos. estás atento, estás enfocado en algo plenamente y eres consciente de que estás atento a eso. De la otra forma, estás disperso y Sí. no estás atento a nada. Efectivamente, pero si nos fijamos en el dibujo, Se activan más partes. más del partes, cerebro. fíjense todas las partes que hay activas, Ahí va. 1, 2, 3, 4, Órgano 5, del y sistema aquí nervioso que se activa. una. Esa es la amígdala.
No, este es de la corteza prefrontal dorsolateral. Es que yo las veo. El trabajo, cuando tú tienes tu atención enfocada, por lo general la amígdala reduce su trabajo, porque no estás generando emociones, estás solo observando. Aunque tú estés, por ejemplo, que se te atraviese un pensamiento de la persona con la que estás tú enojada, si tú estás meditando y tienes tu atención sostenida, tú observas eso y ves como el pensamiento pasa, pero dices, bueno, es un pensamiento, ya pasará. Y no te enojas. Entonces, la amígdala reduce su actividad. Que no es el caso de cuando uno está distraído. Cuando estás distraído, viene ese pensamiento y tú te enganchas en el pensamiento y te enojas, puede te disparar odias, el cortisol. te dispara el cortisol y pasan un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando uno está mucho en este estado? ¿Qué piensan que le puede pasar al cerebro? Se cansa muchísimo, porque tiene muchas partes del cerebro activas. Ustedes piensen que cuando uno está distraído, de repente ves algo, ¿no es cierto?, en el móvil. Eso te hace pensar en el pasado, en las vacaciones. Eso te genera, digamos, algo bueno, placer, añoranza. Luego estás escuchando cosas en la radio. Estás haciendo muchas cosas a la vez. El cerebro se cansa muchísimo. Es que tenemos que tener en cuenta que el cerebro es un órgano físico. Es un órgano físico. ¿Y qué sucede cuando...? Y la mente no. Claro. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro se cansa? Que bajamos la guardia. En vez de estar atentos, y estar atentos a qué pensamos, cómo nos sentimos, estar en un estado de observación, nos cansamos y bajamos la guardia y nos invaden todos esos pensamientos. Eso, no sé, vemos algo y nos genera miedo, nos genera duda, nos vienen los arquetipos de uy, yo no puedo, yo no voy a lograr esto. Y si tú no estás atento, eso te invade y te genera que te creas eso. Y por lo tanto te genera un estado emocional peor, de incertidumbre, de miedo, de estar mal. Que cuando tú estás más enfocado y más despierto y más observante, te vienen esos pensamientos y dices, ay no le voy a hacer caso porque en realidad es un miedo que no existe, que me lo han dicho, que yo me lo he creado, no le voy a hacer caso. Un circuito neuronal. Una ruta neuronal, efectivamente. O alguien me habla mal, yo estoy cansado, alguien me habla mal, ¿cómo respondo por lo general? Es que eso pasa a nivel neurocientífico, pero para eso es metafísica y neurociencia. Cuando viene todo eso que tú dices, para eso aplicamos la metafísica. Por supuesto. No lo acepto, le quito poder, Claro. déjalo, lo transmuto, Claro, etc. pero ahora Entonces, estamos entendiendo qué efecto tienen esas cosas que nosotros hacemos en la metafísica en nuestro cerebro. O por qué meditar, que muchas veces se dice, o por qué observar nuestros pensamientos, ¿cuál es el beneficio? No es solamente porque en metafísica lo leamos en un libro, es que hay estudios científicos que lo explican. Por eso estudiamos las dos cosas, porque tampoco nos serviría de nada estudiar esto y luego no aplicarlo en nuestra vida. Sería un conocimiento muy bonito, pero que no nos ayudaría a vivir mejor. Entonces, por eso las dos cosas, por eso tener el conocimiento y por eso aplicarlo en nuestra vida. Por eso es importante tener presente el observador desapegado, porque así tomas conciencia de cuando las cosas están enfocadas y cuando las cosas están dispersas, para que tú lleves la rienda de tu cerebro. Sí, efectivamente. La rienda de tu cerebro, de tu atención. Claro, de tu respiración, el momento que tú De tu respiración. es lo más importante. En el momento que tú prestas atención 5 o 10 minutos a la respiración, os puedo asegurar que yo por lo pronto estoy como... Claro, te calma mucho la actividad mental. Sí. Y estás mejor. Yo cada vez no tengo esa ansiedad que tenía antes de... Esos ejercicios los hemos hecho. Voy integrando los conocimientos, pero como si fueran parte de mi célula. Claro, pero... Con lo cual... Sí, como no estoy, te genera el conflicto. no puedo decir que estoy alerta, sino que ya lo tengo integrado. A ver si me expreso bien. Eso es lo bueno. Al integrarlos, Se lo Claro, tiene integrado. ¿entiendes? Ya no me sorprende, afortunadamente,
porque estoy atenta, mejor dicho, a que cualquier imprevisto es previsible. Entonces, sí, si tengo puedes alguna inquietud, gestionar. algún miedo, porque eso precisamente me ha pasado hoy, digo, para. Venía por el camino y a veces digo, bueno, tranquila, todavía no ha llegado, tranquila, no pasa nada. Cuando llegue el momento que yo misma me hago un análisis de que toma de conciencia, como has explicado, para decir, hasta aquí, Sí. porque no ha llegado. Eso es muy importante porque los miedos, por ejemplo, Sí. son típicas cosas que tratan de prever lo que no ha pasado. Por La mayor parte- venía aquí lloviendo, ¿no? Sí, bueno, dímelo a nosotras que venimos No. desde Por eso Granada, digo, un día de una lluvia, Claro no sé que qué. ese tema lo digo yo, que si tengo que hacerlo, lo hago, porque tenía miedo. No, pues que si te entiendo ¿Me perfectamente. entiendes? Pero eso aplicado a la vida en general, muchas cosas nos dan miedo. Nos da Y yo la he miedo, claro, Subirme en una cuesta, con lo que yo sí para conducir, con un coche chiquitito, imagínate. claro, y Saliendo cuando humo. y mira, y esto Krishnamurti habla mucho de esto, y Krishnamurti dice, cuando uno se encuentra con una situación, en definitiva tú tratas de resolverla lo mejor Y posible. además, Por eso ejemplo, es lo que estoy aprendiendo, a resolver, Claro. no a pegarme al problema, porque antes me Exacto. pegaba mucho al problema. Exacto. Pero gracias al observador desapegado. claro, porque o a si la no- meditación. Hombre, yo medito todos los días, un Claro, par de veces claro. o tres, pero Claro. todo el mundo no. Una de las No, cosas que dice cada uno lo hace. que Forma parte de mi vida, el miedo te perturba en la mente, te sé. anula los sentidos y algo Sí. más, dice. Hombre, Efectivamente, se lleva una pero- radio también. Claro, pero ¿qué sucede? Cuando uno se enfrenta a una situación, la mayoría de las veces uno intenta resolverlo y no te quedas si te quedas en el miedo, te quedas paralizado y no Sí. puedes hacer nada. Eso también lo he Y experimentado. claro, y si afrontas la situación, no estás pensando ni teniendo miedo, estás tratando de resolver la situación. Entonces, el miedo previo no sirve para nada, Claro. porque te estás intentando adelantar a algo que no pasa. Y la otra vez alguien hablaba de un estudio que decía que, no sé si el 80% de los miedos que tenemos o más, nunca suceden. Sí. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Observar la situación. A ver, porque hay situaciones que son peligrosas. Evidentemente no me voy a tirar de un quinto piso volando porque no tengo miedo. Porque ¿no? la ley de gravedad existe. Claro, hay que Creamos tener o no sentido creamos. común. Hay que tener sentido común. Pero dentro de esa situación no me hace falta el miedo. No quiere decir que porque yo piense esto ahora lo voy a dejar de sentir así como así. No, claro. Pero sabiendo que no me hace falta, puedo tratar de alimentarlo menos. Claro, llega un momento en que... Además, de hecho, la palabra lo dice, te preocupas. Claro, te preocupas Te preocupas. y cuando te preocupas estás en esto y tienes un cerebro súper cansado que te impide que te ocupes de resolver eso. Y esa Y segunda parte esperen, y lo que uno quiere en realidad es tener el cerebro descansado para que cuando te ocurra una situación, por ejemplo un imprevisto, que puede ser, tengas la mente clara Sí. para poder resolverlo. Claro. Porque si tú tienes tu mente clara, tú dices, bueno, mira, me ha sucedido esto, pero podemos doblar por esta calle y saltar. Si tú estás agobiado, perdido, no puedes resolver nada. Claro, está paralizado. A ver, cuando uno está en este estado, no se tiene por qué dar con un látigo y decir, no, estoy súper mal, soy un desastre. No, todos tenemos nuestro proceso, pero si intentamos estar mejor aquí, nos ayuda a vivir mejor, básicamente. A ser consciente, por lo menos, Sí, sí, y de estar más de feliz. cada situación y y aceptar gestionar. cierta actitud de decir, bueno, yo tengo miedo, pero lo voy a hacer. Exacto. Voy a superar esto. Bien, ¿bien? ¿Sí? Entonces, hay estudios de neurociencia que han comparado el sentido de bienestar en personas que habitualmente están en el vagabundeo mental y las que están atentas, ¿no es cierto? ¿Cuáles de esas personas piensan que sentirán más bienestar? ¿Las que están más en el vagabundeo mental o las que están más en la atención? Los que están en la atención. Efectivamente. ¿Por qué? Porque está concentrado en una sola cosa.
y no estás tan disperso consumiendo energía. Primero estás menos cansado. Y después, cuando estás aquí, está funcionando mucho tu inconsciente. Tú no estás consciente de lo que sucede en tu cerebro. Entonces aquí aparecen eso, los miedos, los prejuicios, el no voy a poder, el tal y cual. Y todo eso te genera muchas veces el estar mal, el estar preocupado, el estar y no estás, no tienes bienestar, no te sientes. Incluso te cansa hasta el cuerpo. Te cansa hasta el cuerpo, porque totalmente. eso es la muerte, no Es te que- cansa el cuerpo. Es que últimamente los médicos te dicen, tienes fatiga mental. No es Sí, sí, sí. corporal. No, es no, 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 mental. fatiga mental. Sí. Y encima. Que es el diagnóstico que sí, te sí, dicen. y encima con el telediario, por ejemplo, si uno mira el telediario, todo el tiempo son noticias que son un desastre, Si uno se mete en las redes sociales, que son cosas que tenemos que a veces utilizar, pero se genera ahí un lío mental que te cansa muchísimo. Pero esto que uno lo ha experimentado en su propio cuerpo está medido. Y han medido que, digamos, que las personas que tienen, no es que estén siempre así, evidentemente, pero que tienen un mayor tiempo del día en este tipo de atención, tienen un mayor estado de felicidad o sienten más un bienestar, justamente porque no dejan o si salen esas cosas del inconsciente, no les hacen tanto caso, ¿no? Si salen esos miedos, si salen esos prejuicios, alguien que está atento dice, bueno, no, esto es algo que me enseñaron de chico, esto es, pero no le voy a hacer demasiado caso. No te enganchas con No ella. te enganchas. Si uno no está pendiente de eso, lo que sucede es que salen esos miedos y tú generas el cortisol, toda la parte de la emoción empieza a generar cosas y ya te has enganchado. Y ya te cansa y estás peor, te sientes peor. ¿Vale? Bueno, esto era lo que hablábamos recién. Entonces, este sería el estado de la mente errante o vagabundeo mental y, bueno, aquí no se ve muy bien, pero les iba a poner algunas imágenes de la película del pequeño Buda, que todos la han visto, ¿no? Sí. No. ¿Sí? Sí. Estamos aquí, sí. Ana, ¿no? Bueno, ¿te queda por verla? ¿Y tú, Andrés? Yo creo que no sé. Tampoco. Es una película antigua, sale Keanu Reeves y cuenta un poco la historia del Buda, ¿no? De la vida del Buda. Y en una parte está él observando, digamos, está observando él unas mujeres que bailan y tal, pero en realidad lo que quieren representar ahí es cuando uno está, digamos, pendiente de las cosas externas, cuando no estás pendiente de tu interior y por lo tanto cuando estás un poco en ese vagabundeo mental, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes. ¿Y qué sucede? Que se incrementa cuando estamos en este estado, se incrementa el diálogo interior y se activa, esta era la palabra que antes, secuestro de la amígdala. Entonces, ¿Es el narrador interno? el narrador interno, efectivamente, el que en muchos libros lo... La loca de la casa. Sí, la loca de la casa le llaman, o por ejemplo el mono interior, o el inner storyteller, que es como el contador de cuentos interior. El que cuando uno te levantas a decir, uy, te empieza tu cabeza, uy, otro día más, tengo que ir a trabajar, qué rollo. Ese que te está contando esa movida, que tú ya sabes lo que tienes que hacer, no te hace falta. Que ahí, uy, tengo que ver a él. Otra tengo cosa que se pone para novela metafísica, que Claro, está viendo. que claro, que están viendo, no era metafísica. O todas esas cosas aparecen ahí. Claro. Y si uno no está atento, te joden el día, las cosas como son. O sea, y el rato y te preocupan y no te sientes bien. ¿Y qué pasa? Cuando uno está distraído, son muy engañosas las distracciones, porque nos generan emociones, tanto de placer como de rechazo, y nos quedamos enganchados en eso. Esto lo pueden ver muy bien cuando uno medita. Cuando uno medita y de repente te distraes de la meditación y estás pensando, por ejemplo, oh, mañana me voy de viaje y tal y cual, y tú ya estás liberando ese placer y ese gustito y dices, ay no, es cierto que estaba meditando, voy a volver a la meditación, y dices, pero qué a gustito estaba yo pensando en mi viaje y en mis cosas, ¿no es cierto?
lo habrán experimentado si meditan, Claro. es porque nos quedamos en esto, en las emociones. Claro. No queremos volver a la observación, porque decimos, ahí no hay tanto placer como en el pensar lo que uno quiere. Pero si no haces ese ejercicio y te quedas en las distracciones, bueno, pues tu mente está en este estado y no haces el ejercicio que es como ir al gimnasio y quedarse mirando el teléfono y no levantar pesas. Pues yo he aprendido que cuando yo no estoy para meditar, no medito. Sí, Hago también. técnica de respiración. Claro, hay veces que uno está demasiado agitado como para sentirse. No, en cuando paz. yo veo que yo no dispersa, sino que no me veo yo al 100%, digo, técnica de respiración. Bueno, pero haciendo la técnica de respiración, Sí, con- tú concentras tu atención Claro. en la respiración. Entonces, estás haciendo una meditación. Yo aquí hablo de una meditación tipo mindfulness, de prestarle atención a la respiración. Pero hay gente que hace vipassana o hay gente que se enfoca su atención en una imagen. Bueno, cada uno puede utilizar la técnica que quiera, pero la cuestión es enfocar la atención en algo adrede y cuando la atención se nos va de eso, ser capaces de volver nuestro foco de atención a donde queremos. ¿Por qué? ¿Porque eso es súper importante? No, porque estás haciendo el ejercicio de volver a eso en lo que estás concentrado. Y cuando estés en tu vida cotidiana y tu atención se vaya al problema y al desastre, tú vas a ser capaz de decir, no, vamos a volver a la solución. O vamos a enfocar nuestra atención en la solución. O en el resolver el conflicto con esta persona, lo que sea. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿De temperatura cómo estamos? ¿Están bien? ¿O- Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando estamos en este estado, ¿qué sucede? En la película del pequeño Buda mostraban, no sé si se acuerdan, una tormenta, unas olas que venían y como que le mojaban. Mostraban, estos eran un montón de soldados que le tiraban flechas con fuego, ¿vale? Y él en un momento, meditando, termina envuelto en fuego. ¿Qué piensan que representan todas estas cosas? Todas las turbulencias que... Las distracciones de fuera. Las distracciones de Sí, fuera, Los demonios que tenemos dentro de emoción. las emociones representan el agua, los demonios que tenemos dentro, eso. Cuando nos viene esta idea de, no sé, que nos da miedo algo, o pensamos en la muerte, o pensamos en cosas que no podemos alcanzar o que no somos capaces que no somos capaces. controlar. Eso, todo eso que está realmente dentro nuestro surge muchas veces en la meditación. ¿Qué sucede? Que uno tiene la capacidad en ese momento de verla de algún modo más claro, ¿no? Pero eso nos ataca y nos hace muchas veces sentir realmente mal. O Pero que eso angustiados. no son distracciones de fuera, eso es tu propio yo interior. Ese es tu propio yo interior cuando estás meditando, es tu propio yo interior. Cuando estás en la vida cotidiana, pueden ser distracciones de fuera. Distracciones, pero cuando estás meditando, lo que sacas Principalmente- afuera es tu yo interno. Sí, las ideas que uno tiene, eso, los arquetipos, los pensamientos, los... Además, de hecho, en esa misma escena es cuando sale su otro yo y le dice, ya no vas a construir. Sí, o sea, sí, que es- ahora vamos es a él. eso. Ahora vamos a eso. Esto, digamos, que ellos en ese momento de la película representan cuando él está meditando. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pero él, esta imagen es justamente cuando él ve todo eso, él no se espanta ni sale corriendo. Él observa, mira, impávido ahí sentado. No se va corriendo. Qué guapo es. Qué guapo, guapo. También. Y entonces se da cuenta, al no irse corriendo, y esto es importante porque muchas veces lo que hacemos es irnos corriendo, escapamos. Sabemos que tenemos que hablar con alguien de algo que no nos gusta mucho y le damos vuelta a eso para evitar esa conversación un montón, ¿o no? Eso es escaparse de la situación. Hay un momento en el que uno dice, no, mira, tengo que enfrentar esto de la mejor manera posible, pero hay que hacerlo, ¿no? O hay millones de otros ejemplos, ¿no? Pero si uno se queda y observa lo que sucede, te das cuenta de que esos pensamientos, esos son arquetipos que te han dicho, que los has aprendido, y entonces tú dices, no, esto es mentira.
esto es neti, como dice Rubén, como dicen en la India. Esto es vacío. Esto en realidad es una idea que he aprendido a lo largo de mi vida, que puedo desarmar. Así como la he armado yo, la puedo desarmar. ¿Vale? Y entonces volvemos a... estoy haciendo de nuevo el proceso, ¿vale? Pero para añadir algunas cositas. Volvemos al primer momento de conciencia, me doy cuenta, ¿vale? Y entonces soy capaz de volver la atención, por ejemplo, si estoy meditando, a la respiración, ¿vale? Pero hay que mantenerse firme. Y fíjense que él no tiene ninguna expresión en la cara, no está ni como súper contento, él está observando que eso está sucediendo, pero nada más observando. Él tendría anulada la amígdala, ¿no? ¿Cómo? Que él tendría anulada la amígdala, vamos. No anulada, pero es verdad que cuando uno medita y se acostumbra a observar, en vez de a enrollarse en los problemas, la actividad de la amígdala disminuye mucho. Y de hecho eso se ha medido que hasta las zonas del cerebro que uno utiliza más crecen en tamaño y en actividad o disminuyen. Entonces si tú disminuyes la actividad de tu amígdala, estás reduciendo mucho todas esas partes que reaccionan cuando emotivamente y sin control muchas veces cuando suceden cosas. ¿Vale? Entonces, si tú reduces la actividad de tu amígdala, la posibilidad que tienes es que cuando alguien, por ejemplo, te insulte, que si uno está muy encabronado, le respondes mal y armas todo un lío, si tú estás en atención dices, esto me está molestando, pero no le voy a hacer demasiado caso, dejas que eso pase un poquito y luego puedes hablar mejor del tema. ¿Vale? Entonces la amígdala trabaja, pero muchísimo, muchísimo menos. Entonces, reorientamos la conciencia, volvemos a reenfocarnos en la respiración y recuperamos la libertad y el control. Fíjense esto que es importante, porque cuando nosotros no somos conscientes de lo que sucede en nuestro cerebro, estamos atrapados, estamos atados a lo que pensamos realmente. Porque, por ejemplo, alguien que tiene baja autoestima, que no se siente capaz de hacer algo, capaz de conducir o capaz de estudiar o realizar una carrera. Esa persona, si no observa sus pensamientos y se actúa de acuerdo a lo que piensa, nunca va a poder salir de esa situación. No está atrapado por alguien que lo esté atando, está atrapado por sus propios pensamientos. Todos tenemos esos pensamientos en algún estado de nuestra vida, ¿vale? En algunos podemos ser muy echados para adelante y en otros tenemos cosas que nos limitan. Entonces, si no prestamos atención a eso, estamos realmente atrapados y no tenemos el control para nada de lo que sucede en nuestra mente. Y por eso sucede que a veces pensamos, nos preocupamos y queremos salir de ese estado y no podemos, porque realmente nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Porque desgraciadamente esto se está empezando a enseñar ahora en las escuelas, pero hasta hace poco, a mí esto nadie me lo enseñó, en la escuela por lo menos. Lo hemos aprendido de grandes, ¿no? Y en ese caso, Sol, también cabría la posibilidad de ser impulsiva, ¿no? Al no controlar esos pensamientos, ni el control sobre ti mismo, Exacto. actuaríamos de manera Exacto. automático. Por ejemplo, alguien te dice algo que te molesta, alguien te dice, uy, hoy estás fea, y te sientes mal, te encabronas y ya le respondes alguna otra barbaridad, porque tú no estás siendo consciente de esa situación. Lo peor es que después pasa el tiempo y quizá con suerte te das cuenta de eso, de que actuaste mal, con suerte, y encima dices, uy, otra vez la he cagado con mi amiga. Yo le había dicho que no le iba a decir más cosas malas y otra vez la he liado. O con tu pareja o con el que sea. Porque no tienes el control. Realmente vas como van tus cuerpos. Automático. Cuando tienes el control es cuando te das cuenta. Y no es que no te moleste, ojo. Porque pero que frena, luego lo piensa, analiza y luego reacciona. Exacto. No es que no te moleste, no pensemos que el Buda o que nosotros nos vamos a convertir en gente que no siente.
No, te va a molestar, por ejemplo, que alguien te diga algo, pero vas a ser capaz de decir, oye, bueno, momento, respiro, gestiono esto y le respondo Después. mejor, claro, y le puedes responder mejor, no con ese salto emotivo Sin control. sin control, efectivamente. Claro, cuando estamos observando, nos vamos dando cuenta de quiénes somos, en el sentido de que primero vemos todo lo que no somos, porque empezamos a ver esos miedos, empezamos a ver esas limitaciones, y eso en realidad son ideas mentales, no somos eso, somos algo un poquito más allá de eso. Eso es parte de nuestro ser, es parte de las herramientas que tenemos, es parte de nuestro vehículo físico, pero en realidad nuestra conciencia está un poquito más allá de eso, ¿no? Porque si de hecho podemos cambiar nuestro pensamiento, es porque nosotros no somos el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso en la película lo reflejan, que era lo que decía Mati recién, como que él se ve a sí mismo, ¿no? Un poco es como eso, como ver con qué cartas yo estoy jugando. Ah, mira, tengo estos miedos, ah, mira, tengo estos prejuicios, tengo estas limitaciones, esto no me gusta, etc. Y te vas dando cuenta de todo eso. Que si uno no se autoobserva, nunca se da cuenta y actúa automáticamente. ¿Y qué sucede cuando nos mantenemos en la meditación? Somos un poquito capaces de desapegarnos de nuestro cuerpo físico y vivenciar, digamos, nuestro ser, sin que sea una teoría, sino que sea algo realmente práctico. ¿Por qué? Porque, claro, uno está ahí meditando, respirando y vas viendo pensamientos, emociones, y como justamente de lo que estábamos hablando recién, como tú realmente estás observando todo eso, realmente eres vivencias en ese momento que no eres ese miedo o ese pensamiento, eres algo más que habitualmente, que bueno, uno lo puede poner en palabras, pero una palabra no significa nada, ¿no? Eres algo más, puede ser conciencia, alma, espíritu, o algo más, lo que cada uno le quiera llamar. Entonces uno realmente lo vivencia, cuando uno está en el día a día, por lo general, no tenemos esa oportunidad. A veces nos surge una chispa y dices, ay, mira, me he dado cuenta de algo, y dices, ah, bueno, sí, tu ser algo se ha movido, pero por lo general estamos envueltos en estudiar, en las obligaciones, en el trabajo, etc. Y no somos conscientes de eso. Cuando estás en ese estado de atención plena, eres más consciente de eso y realmente lo vivencias. Y realmente dices, ah, mira, aquí está mi ser, no importa el nombre que le ponga, pero aquí estoy yo. Y eso ayuda mucho porque a la hora de desapegarte de un miedo o desapegarte de un hábito, por ejemplo, alguien que quiere, no sé, cambiar algún hábito, es más fácil porque te das cuenta que ese hábito no es real. O sea, es una idea que tienes en tu cerebro, pero que puedes cambiar. Con cierto trabajo, no siempre es automático, pero lo puedes cambiar. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Entonces, aquí es cuando representan en la película, después de él verse como el Buda, lo representan como que él se ve como este señor, que ahí no se nota mucho, pero es bastante fierito, ¿vale? ¿Bastante qué? Feito. Ah, ¿Demonio? Claro. ¿Por qué creen que es así feo, si se le puede poner un calificativo? Pero no es muy agraciado. Por las cosas que ven en su interior, ¿no? Que no son buenas. Exactamente. O no son bonitas. Que no son bonitas. A veces uno cuando se autoobserva se da cuenta de, ay, mira, he sido egoísta en esta situación, o no he hablado muy bien, o he sido agresivo, o injusto, millones de cosas que a uno no le gusta verlas, a uno no le gusta verse así. Pero si uno no lo ve, no es capaz de arreglarlo o de tomar otra actitud en el futuro, cuando te vuelva a pasar una situación similar, tomar otra actitud. Si tú no lo ves, probablemente eches la culpa al otro y tú sigas igual, con tus mismos problemas,
Sí, era El arma, ¿no? El revólver que hablábamos de la conciencia. En definitiva, al final, cuando uno, ¿no es cierto?, echa la culpa para afuera, en realidad hay 3 dedos que te apuntan a ti, ¿no? Lo que nos sucede tiene principalmente que ver con nuestra Con conciencia. nosotros mismos. Con nosotros Somos el mismos. espejo. Entonces, no es por esto que hay que darse un látigo, ay, yo soy muy malo, no. Todos estamos aprendiendo. será maya, ¿no? Esto es maya, claro. Esto es maya, esto es La ilusión. La ilusión, efectivamente. La ilusión de que las cosas que te suceden dependen de la afuera. La ilusión de que te llevas mal porque las personas son malas. Es una ilusión. Uno es el que tiene que El otro no me autoobservarse. da lo que yo quiero que me dé. También, Cuando no me lo doy yo misma a mí. también, todo. Y también el aprender a comunicarlo, porque uno también es verdad que tiene necesidades como las puede tener otra persona. Pero a veces estamos esperando que los demás adivinen. Y lo que tenemos que hacer es decirle, mira, me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero no obligar a las otras personas a hacer de una manera. Pero todo eso uno lo empieza a ver. No es bonito, pero si no lo vemos estamos igual que siempre. Pero el pobre... Es feíto, es feíto. No, no es feo. No es feo. Es que Es necesario. tiene una belleza que no se lleva hoy en día, pero no es feo. Es verdad, no lo vamos a calificar. No califiquemos, al- no lo califiquemos. al Estamos calificándolo al pobre. Tiene una belleza que no se lleva hoy en día y ya Es está. verdad. Bueno, por esto, ¿no? Porque son todas lo que tenemos ahí más adentro. Lo más grandioso justamente es que podemos ser conscientes de estos arquetipos, miedos, etcétera, y darnos cuenta que no somos nosotros o nuestro ser, y al verlo, al poder uno ver eso, podemos desactivar ese modo automático, ¿no? Cuando uno lo ve, la próxima vez que te viene eso automático, tú ya te das cuenta y dices, ay no, otra vez estoy peleando por esto. Y tratas de utilizar otra herramienta. Como aquella frase que pusiste, no somos lo que hacemos o pensamos, sino lo que hacemos con esos pensamientos. No, esa. Aquella se me Te integró. gustó. Yo me digo, a ver qué hago yo hacer con esto, venga. Exacto. Porque ¿qué sucede? Siempre, cuando uno se autoobserva, va a haber cosas positivas, muy bonitas, porque todos aquí ya tenemos, digamos, por lo menos intentamos ser buena gente, ¿no? Con eso no hay problema. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? El lado egoísta, el que se enoja, el cabreado. Y no es importante que seamos, o sea, que nos cabreemos en realidad. Lo importante es qué hacemos con ese cabreo. Eso. Porque aquí tenemos 2 opciones. Nos cabreamos y tenemos la opción de insultar, de devolver la putada, etcétera, o de autoobservarse, ver cómo gestionar la situación de la mejor manera posible, cómo hablar con esa persona siendo empático, Eso. con una comunicación asertiva, muchas herramientas que vamos aprendiendo para no reaccionar en modo automático. Entonces, no importa que uno vea mugre en su mente, todos la vamos a encontrar, y si no la encuentran es porque no están buscando lo suficiente. Pero Porque tenemos, todos tenemos. somos seres humanos y tenemos nuestros defectos y virtudes, pero lo importante es qué hacemos con eso. ¿Lo dejamos ahí, lo tapamos con la alfombra y seguimos pensando que somos divinos, o tratamos eso de limpiarlo? Esa es nuestra opción. Y entonces, bueno, en esta parte de la película él está ahí observando, y entonces cuando él está en este momento de atención plena, digamos, de una forma sostenida, él logra, digamos, estar, digamos, era lo que hablábamos antes, más feliz, dejando de estar atormentado por nuestro inconsciente. Una vez que uno limpia muchas de esas cosas, mejoran tus relaciones con las personas, mejora tu estado emotivo, mejora tu estado en el que vives, mejoran tus condiciones y mejoras tú, que es lo principal. Mejor entre comillas, quiero decir, estás más feliz, estás en más bienestar, logras tus objetivos siempre que no Incluso mejora sean... un poco hasta lo de fuera, porque como va con las vibras que Por tú supuesto. estás emanando, es como
Por supuesto que mejora, porque vas a mejorar la manera en la que tú te vas a relacionar con los demás. Y los demás también se ven afectados por eso. Y no lo saben, no se dan cuenta, pero Efectivamente. Así como a veces nos sentimos afectados por alguien que nos viene y nos cuenta todo el rollo, y qué mala onda, y que no sabe lo que pasó, aunque uno no sale con la cabeza así y dice, uff, me ha dejado muerta esta persona. Así como nos afecta eso, también nos afecta a alguien que venga con buena vibra y se ría y nos transmita alegría y ganas de vivir, eso también. Entonces, afecta a tu entorno. Es que eso es una de las cosas que se da en plataformas, que una de las formas de transmitir la metafísica es por medio de la vibración. Claro, y es eso, la vibración que uno tiene, cómo lo transmite a otras personas. Eso es química pura. Eso es química y física. Eso es química y física. O física y química. Eso. Exacto. Qué buenas alumnas somos. ¿Qué? Qué buenas alumnas. Que estudian, practican, se llevan... Sobre todo practicar. Muy bien, me gusta mucho. Así se puede avanzar. Bueno, entonces, en la meditación lo que hacemos es prestar atención a la respiración, dejar de lado las distracciones, y esto es una cuestión que se ha medido en trabajos científicos, que a los pocos días de meditar continuamente, es decir, por lo menos todos los días un rato, se produce un aumento en el número de neuronas que oscilan en frecuencia alfa, y también se han medido que cambia, digamos, el tamaño y la actividad de las diferentes zonas del cerebro que uno utiliza. Entonces, si uno medita asiduamente, por ejemplo, la ínsula está más activa, que nos permite darnos cuenta de cuando nos hemos distraído, y el límbico disminuye un poquito, lo cual nos permite no saltar impulsivamente cuando nos suceden cosas, sino que ir más tranquilos. De hecho, también está demostrado científicamente que lo están llevando ahora a cabo, es para gente que tiene ciertas enfermedades neurológicas, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson y todo esto. Se está haciendo estudios con la meditación y con por ejemplo, con en cuestión de ejercicio físico, con el tai chi. Claro. Entonces, reduce, o sea, claro. o digamos, disminuye el tiempo, el avance de esas enfermedades. Sí. ¿Por qué? Porque está trabajando a un nivel mental y también físico. Recuerden que el físico también le envía información al cerebro. Entonces también le dice, de algún modo, cómo funcionar o cómo está el sistema afuera. Y entonces el cerebro actúa. Si el cuerpo físico, por ejemplo, mide todo el tiempo que afuera hay peligro, le está diciendo al cerebro, hay peligro, hay peligro, hay peligro. El cerebro está en estado de alerta todo el tiempo, en estado cortisol, y el cerebro está atacado, es cuando estamos atacados. Eso es útil en un momento, por ejemplo, antes cuando vivíamos en las cavernas y de repente salíamos y veíamos un animal que nos podía comer, todo ese cortisol y esa adrenalina nos servía para defendernos o para correr más rápido y no morir. Eso es útil. El problema de ahora es que estamos en ese estado constantemente y entonces nuestro cerebro está completamente atacado, ¿no? Entonces, o al contrario, si uno le dice, no, mira, al cerebro, tranquilízate, estás en un medio en el que estás seguro, estás bien, el cerebro se relaja y puede observar más, puede estar pendiente de las personas que están a su alrededor, porque cuando uno está en estado de alerta, no presta atención a quién está alrededor, no lleva una comunicación asertiva, no estás pendiente de en qué te puedo ayudar o cómo puedo... No, estás pendiente en sobrevivir. Y en sobrevivir es uno y poco más. Cuando estás en un estado más relajado, más atento, estás mejor, más predispuesto a preguntarle al otro, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Puedes dar más? En la prehistoria hacer meditación era que te comiera el tiranosaurio rex, estaba claro. A ver, y si ahora un meditador viene el tiranosaurio rex, tú observas la situación y dices, bueno, mira, para aquí puedo correr y haces eso. Que no está mal. Y mirar si es calle cortada o puedes salir pitando. Efectivamente, pero lo que evitas es imaginarte el tiranosaurio rex y tener miedo porque te lo imaginas. Imagínate el meditador de las cavernas cuando después se va a meditar y empieza a pensar, uy, el tiranosaurio,
casi me come, y no sé qué, y el miedo. Y el Eso diplodocus y el es lo que hay que evitar. Las situaciones van a estar y uno se va a enfrentar a esas situaciones, pero el tema es cómo uno gestiona eso. También se está como más conectado con el cuerpo, porque también hay como unos estudios que hablan de que el cuerpo sabe algunas cosas, o sea, sabe las cosas antes que el cerebro lo procese. Sí. Entonces, si tú estás como conectado con tu cuerpo, puedes parar antes de que pasen ciertas cosas, o sea, porque tu cuerpo te está hablando Avisando. también, no solo. Totalmente. O sea, después, cuando continúa y tú no lo escuchas, llega. Claro, es que te da señales. Sí. Sí, sí. Es como si tú Entonces tuvieras... puedes tener como esa percepción más sutil, Sí. un poco más a flor de piel, para ir conociéndote mejor y decir, esto estoy sintiendo algo que no es por acá. Totalmente. Sí, sí. Y eso de hecho también incluso se ha medido, con lo que yo decía, Sí, de que sí. el cuerpo le da información al cerebro, es justamente eso. Y por ejemplo, en Vipassana no solamente se presta atención a la respiración, sino a las sensaciones corporales, como algo que surgen y desaparecen, no porque te apegues a eso, pero por observarlo. Y eso también te ayuda a que esa observación de tu cuerpo físico aumente, seas más capaz de observar tus partes de tu cuerpo y que digas, no, esto no me está llevando por buen camino. Bueno, el libro de Luisa Hay, esa de El cuerpo habla. Sí, sí, sí. Y de Sí. hecho también Está muchas claro. veces las afecciones, las enfermedades que podemos tener, que no queremos, a ver, nadie quiere tenerlas, pero también muchas veces son un efecto de un mal uso, o de que hemos pensado muchas cosas, o de que emocionalmente estamos desequilibrados, y entonces el cuerpo nos está hablando a través de eso. Se somatiza Y así el nos cuerpo. podemos, claro, nos podemos dar cuenta con el cuerpo de qué hay dentro, y así podemos curar eso que hay dentro. Por supuesto el cuerpo también lo vamos a curar, pero también puedes curar lo que hay dentro. Entonces, bueno, esto, cuando meditamos en definitiva lo que hacemos es entrenar nuestro cerebro. Esto lo dice Nazaret Castellano, que es una neurocientífica, que ya hemos hablado de ella, española. Dice, la constancia que acompaña cada intento por practicar la meditación tiene como fruto el fortalecimiento del ritmo alfa, comenzando por la parte posterior del cerebro y acabando en las áreas frontales. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que nos hemos distraído y volvemos nuestra atención a la respiración, es entrenar el músculo del cerebro para darse cuenta de cuando uno está yendo por un lado que no es, ¿no? O cuando te estás preocupando, estás pensando cosas que no son. Las ondas alfa, esta neurocientífica también explica que son como un stop hacia las distracciones, porque las ondas alfa, ese estado en el que está nuestra mente, permiten que cuando estamos distraídos nos demos cuenta de eso. Cuando estamos aprendiendo a meditar, muchas veces hay una lucha interna, ¿no? Como cuando aprendemos a decretar, ¿no? Es decir, estamos meditando, nos distraemos, decimos, oh, ya me he distraído, vuelvo a meditar, es como una lucha. Pero en realidad, cuando avanzamos un poco en la práctica, avanzar es decir mucho, pero cuando practicamos más, nos damos cuenta que no tiene por qué haber lucha. Realmente lo único que tiene que haber es observación. Tú estás meditando, te enrollas en tus pensamientos, te distraes, te das cuenta de eso y amablemente dices, ya me he distraído, bueno, voy a volver mi atención a la respiración. ¿Por qué? Si tú dices, ya me he distraído, ¿qué se activa? El límbico. Y ya estamos con la culpa, ya estamos con el no lo hago bien, lo estaré haciendo bien, y ya no estás haciendo lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es volver tu atención Con mucho cariño. Con mucho cariño. Eso desarrolla también la compasión, porque desarrollamos la compasión y el cariño con nosotros y por ende lo podemos aplicar con los demás también. Sí, Sol, pero hay una cuestión que es que, no quiero decir problema, una cuestión que es evidente, que es que nos da miedo observarnos. Sí. Nos da mucho miedo Sí. observarnos. Y entonces,
cuando meditamos y observamos y vamos profundizando, como tenemos con la meditación y la observación y todo esto, traes al consciente, tu inconsciente, todas esas rutas neuronales, todas esas programaciones que tenemos, entonces resulta de que paramos. Sí, nos da miedo y no queremos afrontar. Y no, exactamente, porque si tú te das cuenta dices, oye, pero tan HP soy, ¿no? Sí. No, que no nos gusta en este esa aspecto cosa. tan HP soy, ya me habéis entendido lo que HP, ¿no? Y dices tú, Pero bueno, ahí, no, digamos... no quiero, Claro. y paras. Sí, sucede. ¿Qué sucede? Si tú, primero, que no vamos a... Todo es un proceso. O sea que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cosas, poco a poco vamos a ir pudiendo tener una meditación un poquito más profunda, aunque hayan días que nos podemos concentrar, hayan días que no nos podemos concentrar, todo eso está dentro de este proceso. ¿Qué sucede? Pero si tú estás en un estado de observación, evitas un poco ponerte en el juicio de soy mala, soy buena, esto debería... No, tú tienes que observar y ver qué hay ahí. Nos da miedo, mucho miedo, porque además el cerebro se da cuenta de que pierde el poder. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no somos conscientes de nosotros mismos, actuamos de acuerdo a lo que pensamos y los arquetipos que tenemos de chicos, lo que nos enseñaron, etc. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de que tú puedes manejar eso, el cerebro en el fondo pierde el poder y el cerebro empieza a hacer lo que tú le dices un poco que haga, en qué pensar, en qué poner la atención. Y el cerebro se queja. ¿Cómo se queja? Intentando distraerte, intentando ponerte distracciones que te muevan emociones, que te generen rechazo, que te generen apego. Pero ese no es tu cerebro, ese es tu mente. Porque Sí, el cerebro como tal, como órgano neurológico y como tal, no da la orden de, es tu mente, tu pensamiento el que dice, para el carro, que la típica frase, tu poder es mi miedo, yo ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder. Pero un poco, porque el cerebro también tiene rutas neuronales que claro, están acostumbrado a ir por claro, un determinado pero camino. ¿quién ha creado esas rutas neuronales? Tus programaciones, tus arquetipos, lo que te han enseñado, tú misma, con tus situaciones y demás, te has creado esas rutas neuronales, pero te las has creado por tus pensamientos, por tu cuadrante de causación, o sea, por tus pensamientos, por tu... Sí, el cerebro y la mente, pongamos las dos cosas. Entonces, pero eso es lo que el cerebro simplemente trabaja. Te intenta de algún modo distraer. Y eso es lo que intenta que uno no esté en ese estado de atención plena todo el tiempo. ¿Qué se hace? Nada. Observar. Observar. Ya está aquí este que me dice que me tengo que enojar cuando alguien me insulta. Y te ríes. Y ya está. Cuando llegamos a eso, todo lo que hemos hecho para llegar a meditar, observar, comprender y después el esfuerzo positivo. El esfuerzo positivo de seguir haciéndolo, de seguir sentándote a meditar o de seguir tratando de practicar la atención plena en la cotidianidad. Vamos, que te quedan... Sí, menos cuarto. Bueno, esto lo hemos hablado. Cuando estamos distraídos no solamente nos cansamos más, también estamos más propensos a cometer errores, porque no estamos observando la situación, porque queremos ir a lo fácil. Por ejemplo, algo que se hace mucho en las empresas es tener las reuniones importantes a la mañana, cuando el cerebro y mente están más bien descansados, porque tú puedes evaluar los pros y los contras, tomar decisiones más acertadas. Cuando uno está cansado, eso no sucede. Entonces es uno de los contras de también estar distraídos y cansados. Decía William James que la atención es la toma de posesión de la mente y por tanto nos permite seleccionar
nuestra realidad. Porque en la medida en la que nosotros ponemos la atención en una cosa u otra, vamos a fortalecer eso en nuestra vida y por lo tanto es lo que vamos a obtener de algún modo en nuestra vida. Entonces es realmente tomar poder, si se quiere, de nuestra propia vida. Nadie está hablando de poder respecto a otras personas, no. ¿Puedes decir esa frase de William James en voz alta? La atención es la toma de posesión de la mente y por tanto nos permite seleccionar nuestra realidad La toma de posesión. de la mente. Es como que tú aprendes a gestionar tu mente, por lo tanto aprendes a gestionar tu realidad. También. No, la atención. La atención sería la capacidad que tiene tu conciencia de enfocarse en una cosa o en otra. Esa capacidad es lo que hace que tengamos una realidad u otra. ¿Vale? Y es la conciencia. ¿Qué sucede? Que habitualmente no estamos acostumbrados a entrenar la atención. Estamos acostumbrados a estar dispersos. A través de la meditación o a través de la autoobservación, trabajamos más en esto, en poner la atención Hay en lo que falta queremos. algo para que yo lo pueda entender a nivel de conciencia. Entonces, ¿quieren que hagamos una pequeña práctica de la atención? Antes de... Bueno, todavía nos quedan unos minutillos. Es una pequeña meditación, ustedes saben que yo no soy profesora de meditación ni nada parecido, pero podemos hacer una pequeña práctica para que uno, bueno, pueda hacerlo luego en sus casas, ¿vale? Como la que hiciste en la Alpujarra. Claro, sí. Unos minutillos. No lo hacemos muy largo, pero para que uno tome conciencia de eso. Sí, córtalo. Hasta aquí la clase y bien para que después puedan repasar. Muchas gracias. Pero por lo menos de voz tenemos... Vale, perfecto. Entonces, voy a poner mejor así para que se escuche mejor. Nos sentamos cómodos en la silla. Si quieren, pueden cerrar los ojos. Y primero sentimos, vamos a prestar atención a cómo sentimos nuestro cuerpo. Por ejemplo, cómo se apoyan nuestros pies en el suelo, cómo se apoya nuestra cadera en la silla, cómo descansa el peso de nuestro cuerpo en la silla, la espalda en el respaldo. Prestamos atención a nuestra cara, que no tengamos zonas tensas, por ejemplo nuestra mandíbula la aflojamos, el entrecejo lo aflojamos, o si tenemos alguna otra zona del cuerpo, intentamos relajarla, que no esté tensa. Y vamos a poner nuestra atención en la respiración, donde sintamos en nuestro cuerpo la respiración. Puede ser en nuestro pecho, cuando se infla y se desinfla, puede ser nuestra barriga, o puede ser las fosas nasales, cuando entra y sale el aire. En cualquier sitio que no sea cómodo, y solo observar la respiración. No hace falta modificarla, ni hace falta cambiarla. Solo observarla. Si es corta, es corta. Si es profunda, es profunda. Pero ahí vamos a detener toda nuestra atención.
Si nuestra mente empieza a divagar o a prestar atención a lo que hay fuera, los sonidos, pensamientos del futuro, del pasado, es completamente normal. No tiene nada malo eso. Solamente ahora hemos decidido prestar atención a la respiración. Entonces, sencillamente, amablemente, si nos distraemos, volvemos nuestra atención a la respiración. 1, 2, 100 veces, las veces que haga falta. Lo importante es estar aquí y ahora. Realmente no hay que hacer un esfuerzo, no hay que hacer nada. Solo estar aquí, presente en la respiración. Y recordar también que la respiración la tenemos a nuestra disposición en cualquier momento del día. Y en cualquier momento podemos prestar atención a ella. Si sentimos que estamos muy distraídos, muy preocupados, muy agobiados, siempre tenemos a disposición nuestra respiración.